Estimados estudiantes, hola, ¿cómo están? Bueno, el propósito de esta pequeña cápsula es para poder hacer un recorrido respecto al simulador de la plataforma. Tal como ustedes saben, estamos en el módulo de circuitos eléctricos de corriente continua y alterna y van a ver una serie de experiencias que es necesario, en donde va a ser necesario utilizar el simulador que viene con la plataforma de IEM. ¿Ya? Para poder acceder al navegador, acá a mano izquierda dice simulador, al simulador, perdón. Acá en el menú a mano izquierda dice simulador. Para acceder, obviamente hagas clic aquí para acceder y nos va a redirigir a un sitio en donde se encuentran simuladores en función de la carrera que ustedes estén cursando o del área en particular que estemos realizando. Entonces, en este caso, vamos a ingresar a lo que dice electrotecnia y electrónica y acá vamos a ingresar específicamente a lo que es corriente continua. A lo largo de los distintos semestres van a ir ingresando a los bueno, cada módulo va a tener asociado una pequeña parte o una pequeña parte dentro de este simulador. Pero en este caso en particular, para estos trabajos que van a venir dentro de estas semanas, va a ser aquí donde dice corriente continua. ¿Ya? ¿Cómo funciona el simulador? El simulador es de tipo... es un simulador hecho por una empresa que se llama Joy, ¿ya? Que se dedica a hacer simuladores, pero obviamente que si ustedes quisieran profundizar con respecto a la implementación de estos circuitos, ustedes podrían utilizar obviamente otros tipos de simuladores que pueden encontrar online para poder hacer pruebas, ¿ya? Por ejemplo, si ingresamos aquí a la experiencia de medición de voltaje, se despliega la ventana y viene un pequeño tutorial, ¿ya? El tutorial es bastante sencillo, nos dice de qué manera nosotros en este caso realizamos las conexiones de los distintos componentes, cómo podemos cortar en este caso, aunque obviamente es ilustrativo porque no vamos a colocar una tijera en un cable con electricidad, ¿cierto? No tiene sentido. Pero se utiliza este símbolo de la tijera para poder en este caso deshacer la conexión que nosotros hemos realizado y obviamente vamos a tener algunas perillas para poder hacer modificaciones de algunos valores o algún instrumento específico de medición, ¿ya? Así como también vamos a poder utilizar otros elementos. Pero vamos a finalizar y es para que vean más o menos de qué maneras es o cómo se comporta este navegador, este simulador, perdón. Fíjense que acá, cuando ustedes van a un a un laboratorio presencialmente, si bien es cierto, podemos encontrar los componentes sueltos, las resistencias, los condensadores, etcétera. También podemos encontrar bancos de trabajo. Un banco de trabajo es un lugar en donde estos elementos nosotros los vamos a conectar por medio de cables, ¿ya? Entonces fíjense de que acá, por ejemplo, tenemos fuentes de alimentación, pero tenemos una fuente que es fuente variable, fuente constante. Y tenemos puentes rectificadores, etcétera, etcétera. Pero las primeras experiencias tienen relación con esto, con las resistencias, ¿ya? Tal como se vio en unas cápsulas pasadas, la resistencia vendría siendo el elemento mínimo con el cual nosotros vamos a trabajar dentro del módulo. No se asusten con todos estos componentes que se ven a la derecha, porque en las experiencias que vamos a estar trabajando no es necesario utilizar todas las cosas que vamos a tener a la derecha. Pero ¿cómo podemos hacer combinaciones de circuito? Por ejemplo, digamos que el circuito R1 y R2 tienen que estar en paralelo. Entonces, ¿cómo podemos colocar dos circuitos en paralelo? ¿O qué es un circuito en paralelo? En realidad, un circuito en paralelo es un circuito en el cual los componentes comparten los bracitos que tienen los componentes. En este caso se llaman nodos. Un circuito en paralelo o dos componentes están en paralelo cuando comparten sus dos nodos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que R1 unirlo con R2, yo lo único que hice ahí fue un clic en R1 y hago clic ahí. Si quiero unir ahora este otro extremo de la resistencia R1 con el segundo extremo de la resistencia R2, hago clic y luego otro clic. Y si yo quisiera que R1 esté alimentado por una fuente de 12 volts, yo hago clic en un terminal positivo, lo coloco en el terminal izquierdo o derecho de R1 y el otro terminal de la fuente lo coloco en el otro terminal.
Entonces, de esa forma nosotros podemos empezar a hacer algunos circuitos. Acá, no sé, yo podría colocar otro cable de aquí a acá y sale del condensador y entra a la bobina y sale de la bobina y entra a la otra resistencia, etcétera. Los circuitos que vamos a realizar no son tan complejos como ese, por si acaso. Si es que nos equivocamos, podemos o bien utilizar el modo que se llama cortar o podemos, acá abajo está la opción limpiar cablerío. Podemos limpiar el cablerío. Acá, a mano derecha, fíjense que hay unas líneas horizontales y dice tarea, ¿ya? Ojo, importante, tarea, si bien es cierto dice tareas, tarea uno, tarea 2, etcétera, si yo coloco dentro de la tarea el menú de ayuda, me dice específicamente qué es lo que tengo que hacer, por lo tanto no hay un desafío en la evaluación, ¿ya? Por lo tanto es importante que posterior a que ustedes jueguen con el navegador, vayan familiarizándose con estos componentes, después comiencen la evaluación, ¿ya? Al comenzar la evaluación les van a salir preguntas que están obviamente relacionadas con el uso de estos instrumentos y al terminar la evaluación se les va a generar un documento en formato PDF, el cual va a tener sus respuestas y ustedes esa en lo posible son las que me van a tener que adjuntar en el trabajo, ¿ya? Esto es para la semana 3. Para la semana 4 se va a seguir la misma lógica, es decir, se van a la derecha, al costado del simulador y se selecciona la opción de comenzar evaluación, ¿ya? Además de los instrumentos, nosotros podemos hacer medidas con los amperímetros, con los voltímetros, recordando las formas de conectar que también están explicadas en la cápsula de la semana pasada, ¿ya? Pero mi sugerencia es jueguen con el simulador, vayan viendo que las leyes que se han aprendido mediante la lectura de los apuntes tengan relación con esto y de esa forma vamos a ir dilucidando y aterrizando un poco más estas fórmulas y viéndolas en este caso en el simulador. Ahora, importante, las evaluaciones son netamente con este simulador. Si ustedes quisieran probar algo por fuera, no hay problema, se puede realizar. Pero todas las evaluaciones son basadas en el simulador interno de la plataforma de ayer. Si tienen cualquier consulta o duda adicional, utilicen los foros y los mensajes de la plataforma. Ya han llegado muy poquitas preguntas, lo cual me preocupa. ¿Ya? Pero recuerden que este es mi correo electrónico también disponible si es que tienen alguna consulta respecto al módulo en general. En todo caso, igual estoy viendo la posibilidad de ampliar un poco el plazo de recepción de trabajos porque han llegado muy pocos. ¿Ya? Pero espero que haya quedado un poco más claro el panorama general y cualquier cosa estoy atento a las preguntas que podrían llegar. Perfecto. Adiós, que tengan una muy buena jornada y nos vemos pronto.